¿Qué tal, amigos? ¿Cómo estáis? Os habla Martín Martínez. Arranca en el día de hoy, en este viernes, en que estamos, 7 de octubre. Y a esta hora, a las 11 de la mañana, arranca un especial sobre las Jornadas Europeas del Patrimonio 2022 aquí en Guipúzcoa. ¿Os acordáis que el año pasado hicimos 5 programas, viajamos por Guipúzcoa, conocimos muchas historias de nuestro patrimonio? Pues este año la Diputación Foral de Guipúzcoa, a través del Departamento de Cultura, vuelve a lanzarse a esta iniciativa europea, repito, es europea, en toda Europa, para promover un poquito nuestro patrimonio. En este año, además, se le va a dar cierta importancia y protagonismo a la sostenibilidad, porque nuestro patrimonio también puede ser sostenible. Voy a ir saludando a Juan Dilago, mi compañero. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenos días, Martín. Pues encantado de volver a esta ubicación, a este caserío que tiene una vida increíble. Y bueno, ahora nos lo van a contar, pero desde luego un sitio privilegiado de nuestro Guipúzcoa, querido. Porque te iba a decir, ahora íbamos a desvelar dónde estamos. Todavía no lo hemos dicho. No he dicho el nombre, ¿eh? Huele a madera. Huele muy bien. Huele a madera, y saludamos a los que estáis en el canal YouTube, que lo estáis viendo ya a toro pasado, como se suele decir. Pues veréis ese trasfondo medieval precioso. Fijaos más en la pared que en nosotros, que no es que seamos muy guapos, pero os puede dar una idea de que estamos en un sitio que tiene muchos años. Y eso le gusta mucho a nuestro compañero Carlos Bengoa. Don Carlos, ¿qué tal? Muy buenas a todos. ¿cómo estás? Muy bien, fenomenal. Iba a decir que es casi mi segunda casa, pero bueno, poco le faltaría, porque he pasado mucho por aquí. No estaría mal decir por aquí tienes un caserío aquí, en el pleno centro, casi. En el palacio que a principios del siglo XV, María de Igarcha, si no me equivoco, decidió montar aquí el conjunto monumental Igarcha de Beasain. Es el único de Euskadi con lagar, palacio, ermita, serrería, ferrería. Pasa por aquí el puente por donde era Camino de Santiago. Y tiene una historia curiosa, porque aquí incluso estuvo la fábrica de Indar. Vamos a decir que jorobando todo el conjunto, hasta que decidieron trasladarla un poquito más arriba y rescatar este conjunto que hace visitas guiadas, que tiene una historia tremenda. Pues no cuentes mucho más, porque lo vamos a contar a partir de ahora durante 60 minutos. No solo hablaremos de este conjunto monumental de Igarcha, que es donde efectivamente Carlos Bengoa lo ha desvelado. Estamos aquí y en directo a través de la radio, a través de la FM, la 92.9 de la frecuencia modulada, a través de hablarradio.com, y luego, si quieres, también a la carta a través de YouTube, que nos puedes ver a través de hablarradio.com. Puedes escuchar o bien todo el programa, porque te lo recomendamos, vas a aprender muchas cosas, o si quieres, pues parte por parte. Nos vamos a meter en contenido. Avanzamos que estaremos 5 programas por ahí purulando, viajando por todo nuestro territorio, conociendo el patrimonio y lo sostenible que puede llegar a ser. ¿Es nuestro patrimonio capaz de contribuir a un consumo sostenible? ¿Podemos cuidar nuestro patrimonio natural o luchar contra el cambio climático? Jornadas Europeas del Patrimonio 2022. Unas jornadas de puertas abiertas para explorar la sostenibilidad de nuestro patrimonio. Jornadas Europeas del Patrimonio 2022. Ondare aloratuz, gozatu. Departamento de Cultura de la Diputación Foral de Guipúzcoa. Etorkizuna orain. Bueno, pues de la mano de la Diputación Foral de Guipúzcoa, nosotros y el Departamento de Cultura, nosotros vamos a conocer ese patrimonio en estas jornadas europeas. Y vamos a presentar a nuestro primer invitado. Lógicamente, como bien decía Carlos, estamos aquí en el conjunto monumental de Igarcha, y pues había que hablar con David Nieto, que es uno de los que forma parte de este equipo, un guía maravilloso. Nos encanta hablar con él, ya lo hemos hecho alguna ocasión, porque lo vive mucho. Y además, en este caso, con las jornadas, pues yo creo que más todavía, si cabe, porque son cosas que además hacen que la actividad de aquí sea un poquito diferente. David, ¿qué tal? Egunon, ¿cómo estás? Bueno, Egunon, lo primero de todo, ya prácticamente Carlos ha explicado lo que tenemos, lo que somos. No he dicho ni la está. mitad, ¡Hala! bueno, no he dicho nada. Gracias, amigos. Sí. Hasta el próximo. Ya prácticamente ha explicado. Bueno, y me he ha dejado explicado que todo. tiene la única presa musealizada de Europa, eso que ese es un pontazo, pero bueno, Pero- no va a haber tiempo para todo hoy. No, Pero al no final- has dicho una cosa, y que la vamos a decir nosotros, y es que
Acaba de llegar Lourdes Azpiazu, que llega desde el Museo Zumalacárregui, que lo habla con ella, ha dicho, como tenga que hablar del museo, me puedo hablar 2 horas. Sí. Y es que da casualidad que arranca ahora un taller de talos aquí. Sí. Igual la dejamos hablando a Lourdes. Sí, y sí, o sea, traemos los a las talos. 12 tenemos un taller de talos y bueno, es que aquí en Igarza, como bien sabéis, hacemos todo tipo de eventos al final, hacemos conciertos, charlas, visitas teatralizadas, hacemos una vez al año, también talleres de talos que suelen venir mucho alumnos de institutos, padres con hijos y bueno, y adultos también. Por eso decía yo que qué maravilla un lugar como este, ¿no? Con tanta solera, con tanta historia y que siga teniendo la vida que tiene hoy en día, ¿eh? Sí, hay que darle esa vida para que realmente se ponga en valor ese patrimonio. Porque la gente, si no, muchas veces lo más común es pasar por este tipo de espacios y decir, bueno, pues eso está ahí. No, esto es parte del pueblo en el que vives y esto es parte del pueblo como tal. Y aquí es donde yo te digo, David, y seguro que Carlos o Juan me dan la razón, que la verdad es que iba a decir descerebrados, pero vamos, que ignorantes somos todos nosotros que estando aquí en nuestro propio territorio que es Guipúzcoa y lo rico que es en patrimonio, que realmente no conozcamos casi nada, ¿no? Eso es muy común. Muchas veces... Seguro que tú lo notas cuando entra la gente aquí a Sí, visitar. sí. Y yo mismo cuando empecé a trabajar aquí era un ignorante. O sea, ahora lo sigo siendo, pero un poquito Yo no he querido menos. llegar tan lejos, ¿eh? Lo que quiero decir es que muchas veces no sabemos valorar el patrimonio que tenemos en nuestra propia tierra. Al final, todos, a la hora de hablar de turismo, pues hablamos de la costa vasca, pero es que en el interior, o sea, tú puedes hacer un plan de fin de semana en el Goierri sin salir del Goierri, entre, pues yo qué sé, el Museo de Zumalacárregui de Ormaiztegui, también te puedes ir a Zerain, que tiene esas minas de hierro, luego, vamos, tienes chocos gastronómicos, o sea, tienes diferentes restaurantes en rincones preciosos que, vamos, o sea, tienes ese factor, por un lado gastronómico, por otro lado cultural, y vamos, o sea, es que está todo ahí. Oye, cuando hablamos de patrimonio, mucha gente piensa que descubrimos edificios, ¿vale? El patrimonio no es solo material. No. Nuestro patrimonio también muchas veces es inmaterial, es decir, una tradición. Eso es. Estamos hablando, por ejemplo, de que no tiene nada que ver con las jornadas, el taller de talos, pero, por ejemplo, eso puede ser también parte de nuestro patrimonio, ¿no? Obviamente. El talo, lógicamente. El talo, ¿no? al O final... La forma de hacer ese talo, ¿no? El talo al final, que a día de hoy es un alimento folclórico, ¿no? Que lo tenemos parte de nuestra cultura y que... Por cierto, que cotiza más que el dólar y la Sí, libra. sí. Es que eso iba a decir. Ostras, cómo está el talo. Por eso eso que... Yo me puedo permitir uno al año. Pues en verdad te puedes permitir muchos. Bueno, Claro. engordan, pero Vale, a ver, en precio al final consiste en una harina de maíz, agua caliente y sal. Esa es la materia prima que necesitan. O sea, es un plato que tiene su origen en ese maíz que se introduce de América y que va a ser la gastronomía del día a día de muchas familias, de muchos campesinos vascos. O sea, que luego a día de hoy ya se ha dejado de consumir en esos espacios y ha pasado de ser pues un elemento folclórico, ¿no? Que se consume ya en las festividades y demás, y ha cogido una connotación totalmente diferente a la que es, pero en sí... Ahí tienes razón. De hecho, luego hablaremos, además, ya veréis, vamos a hablar de la sidra, porque vamos a tener aquí a una representante del Museo Ugartubeiti, que estuvimos allí en su día, y de Ordicia también estará con nosotros Gemma López enseguida y nos hablará de la sidra. Ya veréis qué cosa más curiosa, porque lo que decimos, muchas veces vamos a la sidrería, nos montamos la cena de sidrería, nos encanta ir de sidrería y sin embargo no tenemos ni idea de la historia de nuestra sidra, que es una historia muy rica y muy divertida, como por ejemplo que es el ayuntamiento. Bueno, luego no lo voy a adelantar. Bueno, hablemos de este conjunto monumental en el cual os sumáis, como todos los años, Sí. a estas jornadas europeas del patrimonio. Vosotros, en este año, la sostenibilidad, cuando dijeron el tema, la verdad es que es un tema que puede ser recurrente, ¿no? Porque si hay algo sostenible, es la sociedad de hace siglos. Eso es, porque al final se reciclaba constantemente y prácticamente se reutilizaba, se daba utilidad a todo, o sea, no se desperdiciaba apenas nada. A medida que nos hemos ido industrializando, el concepto de la sociedad consumo se ha expandido y eso ha llevado, pues eso, a crear lo que es el concepto de residuo, ¿no? En aquella época, pues el mayor residuo que podían tener eran la escoria, ¿no? Que se generaba, por ejemplo, en las ferrerías y en las zonas más industrializadas, es la escoria, lo que tiraban, que aún así se utilizaba para las casas.
Pero es que, vamos, o sea, tenemos mucho que aprender del pasado. Os sumáis con 2 actividades. Sí. Una es este fin de semana, Eso es. además un taller de cosmética natural. Esto gusta mucho últimamente, yo creo, ¿no? En la cosmética natural. No sé Sí, por qué. al final nos parecía una propuesta curiosa, que bueno, va a venir Vidat Sassian de Osabi Natural para hacer todo este taller, y decíamos, joder, al final, oye, ¿qué productos nos damos en la cara y qué tratamientos y demás? Pues vamos a hacerlo con productos naturales, ¿no? Vamos a hacer que no tengamos que estar consumiendo constantemente esos químicos que compramos y que cada vez son más caros además, ¿no? Vamos a ver si tenemos otras alternativas. La pregunta además me encanta del texto cuando dice: se limpiaba los dientes María de Igarcha, se maquillaban en aquel entonces. Estamos hablando del siglo XVI. Eso es. O sea, cuando hablamos del siglo XVI hace ya casi 500 años. Sí, ¿no? sí. Claro, ahí pues pero echamos esa pregunta al aire porque obviamente pues tendrían pues Ahora estamos con los tratamientos de cepillos higiene y demás. eléctricos de cerdas, frescas, no frescas, suaves, no suaves. Pero claro, como sea en aquella época, pues... ¿En aquel entonces cómo se hacía? Hombre, pues aquí sí que me has pillado un poco... No, bueno, a ver, con los paños vacíos. ¿Cómo así se que- haría? Calculando. No habría cepillo de dientes, entiendo Obviamente yo, ¿no? no. ¿Sería masticando algún obviamente tipo no. de Eso hierba? es, eso o es. qué Seguramente utilizarían ese tipo de metodologías. Aquí sí que me has pillado un poco más fuera de juego. Esa Pues pregunta es la raro, dejamos así. Es raro pillarle a David fuera de onda. Es raro pillarle a David fuera de onda. Bueno, el taller entonces, ¿en qué consiste? ¿Vais, la gente que quiera apuntarse Sí, está va a aprender a pensado- hacer... Eso es, o sea, van a aprender a hacer pues diferentes productos de cosmética utilizando productos naturales, como bien dice el título, que está tan dirigido tanto a jóvenes como a adultos. O sea, esto me gusta remarcarlo porque muchas veces escuchamos la palabra taller y vienen las familias con niños muy pequeños que no le van a poder sacar partido y jugo a todo el Es que contenido que se le va Es a que dar. los padres apuntan a los niños, los padres y las madres, apuntan a los niños a lo que sea, con tal de que estén tranquilos, ¿no? No, vamos, a ver. O sea, es para todas las edades. y- Adolescentes, sí. guipuzcoanas, guipuzcoanos, tenéis una posibilidad también de hacer cosmética natural. Sería aprender, interesante, de ¿no? Y de aprender, aprender un de poco de aprender. historia y de cómo se haría, cómo se hacía en aquel entonces Sí. y cómo se puede hacer ahora, claro. Eso es. Aparte que... Sin que te joder, entren luego alergias. ¿Y eso ya esta semana? Sí, Sí, esto es eso este fin de justo semana. mañana. Eso es justo mañana, sí. Este fin de semana, cosmética natural. ¿Cómo se puede apuntar la gente? ¿Aquí o a través de la página web? Sí, a través de la página web o poniéndose en contacto con nosotros, poniéndose en contacto con la página web de Igarza, igarza@beasain.eus, o si no, llamando al número de teléfono que tenemos justo ahí. El 943-08-7798. Repito, 943-08-7798. O si no, manda un email a igarcha@beasain.eus. Ahí ya te puedes apuntar y bueno, para apuntarme al taller. Somos 4. ¿Es gratuito o hay que pagar algo? Pues mira, creo que suelen ser gratuitos este tipo de... y yo creo que sí, que es gratuito, vaya. Venga, pues entonces si encima es gratuito, mejor que mejor. Y si no, a ver, el precio no va a rondar más de No, los 5 o 7 euros. O sea no. que no hay propuestas muy interesantes, además de pago también en las jornadas, pero son precios muy populares. Sí, son que pueden, asequibles. para una familia perfecta, se mete asequible. Y ya vamos con la siguiente actividad de este complejo de Igarcha, que es una visita ya guiada y musicalizada. Sí. Ahí ya entra David, que ahí es el rey, ¿no? Sí, a ver, bueno, el rey. Yo soy el guía. El guía. El músico es Aitor Furundarena, que la verdad es que es un músico increíble, que es de Beasain y él participa muchísimas veces en muchos conciertos y demás. Entonces, pues nos pareció una propuesta curiosa. Hasta ahora, estos años de atrás, hemos hecho una visita guiada teatralizada, que también se va a hacer este año. Este año se va a hacer en noviembre. Y nos dijimos, oye, pues vamos a tratar de meter esa visita guiada que tanto nos gusta hacer a nosotros aquí, pero mira, pues vamos a hacer con la música, ¿no? Que también es parte de nuestro patrimonio inmaterial, que eso se escucha, se vive en el momento, pero luego se pierde, ¿no? ¿Y cómo lo incorporáis eso en la visita? Porque es curioso, ¿eh? Nunca Pues, había oído yo. Sí, la idea es eso, ir de zona en zona y a través de ellas, pues luego con una música que Aitor ahí acompañará. Yo no voy a cantar, ¿eh? Ya lo dejo claro. No, pero tú Bueno, vas a- esto se hace mucho en Chidalecu, por ejemplo. Pasa que da más juego, igual el tema de esculturas, son saxofonistas y tal, ¿no? Lo hacen bastante. Pero aquí la verdad no lo ubicaba. Bueno, ya qué tipo de música sería y todo eso. Pues bueno, yo os invito a que vengáis y a que lo Sí, sí, veáis. me en lo verdad. apunto ya. Sí, Aitor Furundarena toca la triquitisha, o sea, vamos, un experto. O sea, Claro, tiene que ser algo que os pueda acompañar
durante la visita. Eso ¿no? eso es. O sea, digamos que se complementa conjunto con la visita. Es una manera de hacer una propuesta un tanto diferente y pues ya que muchas veces acompañamos la visita guiada con el taller de talo como una propuesta gastronómica, pues como ¿no? muchas veces nos llama por el estómago a nosotros, pues vamos a utilizar la música también para amansar la fiera, que se suele decir, pues en este caso para ver qué tal se complementa. Oye, ya que estamos, ¿qué hay de sostenibilidad o qué elementos de sostenibilidad podríamos encontrar en un conjunto monumental como el que estamos ahora mismo en directo aquí en la radio? A ver, huele a madera. Ya el hecho de utilizar la madera es algo un palacio fundamentalmente importante, ¿no? de finales del siglo XV, comienzos del siglo XVI, que está construido de roble en toda la parte superior, que es por eso ese olor que podéis notar, que es un ciertamente diferente. La parte baja es de piedra. El molino tiene también 400 años. 400 años. Sí, o sea, es contemporáneo al palacio. La ferrería sí que es verdad que es más moderna. La ferrería sí que es del siglo XVIII y bueno, la parte superior está completamente restaurada, o sea, está construida porque ahí se encontraba la fábrica de Índar. Al final, el elemento que tiene sostenibilidad pues es que es un conjunto que, vamos, durante 400 años de historia, pues prácticamente lo único que se ha tenido que hacer es una gran reconstrucción que hicieron a partir del año 2000, pues que prácticamente se sostiene solo. Porque el molino funciona. Sí, el molino muele perfectamente. No lo ponemos. A ver, es decir. El mecanismo de lo más curioso que he visto. La verdad es que merece la pena venir aquí solo por ver el molino. Pero bueno, luego hay muchas cosas montones, más. sí. El molino es un puntazo, la verdad. O sea, el molino, lo que es el rodete, ¿vale? Lo que es la rueda, el canal de agua y demás, se pone en marcha. Lo que no se hace es la molienda. El proceso de moler el grano y demás, eso no se hace. Bueno, ya sería espectacular. No se hace porque no se quiere o no se puede porque el molino pues ya tiene sus años y habría que preparar una piedra especial. Habría que prepararlo. Os digo que eso es muy sostenible. En el fondo, al final, hacer harina de esa forma en la que lo que utilizas es el agua que baja por el río para tu moler, estás haciendo una harina de forma sostenible 100%, vamos, sin necesidad de una energía hoy día eléctrica, por ejemplo. De hecho, te voy a decir, la familia que estuvo viviendo en el molino introdujo, la última etapa, introdujeron un motor que generaba electricidad al final, una turbina hidráulica que con ella generaban electricidad y de esa manera ya pudieron mecanizar parte de la producción. De tal manera que luego pues introdujeron una amasadora, una estiradora y el proceso de hacer el pan se moderniza pero de una manera sostenible, utilizando el agua. Utilizando el agua, creando la electricidad con el agua del río y con esa electricidad alimentaba la maquinaria. Producían harina, pero ahora también hacían todo el proceso de producción haciendo también el pan allí. E incluso tenían el horno y bueno, se conserva. ¿Eso ya. fue hace cuántos años? Pues a ver, en el 83, así hablando un poco de memoria, creo que fue cuando ya se dejó de utilizar. De todas formas, os voy a poner un poco el apunte, yo soy del 95. Conocí el conjunto monumental de Igarza prácticamente para caerse. Esto estaba apuntalado. Este palacio en el que estamos actualmente, que estamos en el segundo piso, esto era inviable, esto era algo impensable. Sí, tenéis fotos por ahí que es tremendo, pues eso, que no quedaba ya ni una viga casi en pie. Se lo comía la fábrica. Y lo más curioso de todo es que el molino, debido a que la familia que había estado, la familia Irízar, Martina Irízar fue la última propietaria, esta familia había estado viviendo y trabajando y tratándolo con mucho mimo, el horno se ponía en marcha. Y en el 2002, alrededor, recuerdo que hacíamos pan, un taller de pan en el molino. A día de hoy ya el horno no se puede poner en marcha, pero por aquel entonces se ponía en marcha. Pues es una pena. O sea, que hace 4 días. Claro, hace 4 días, efectivamente. ¿Cuándo es la visita? La visita es el domingo 23. De octubre. ¿Qué planazo? El cosmética sí que nos pilla un poquito más. Este finde, más justito. Exactamente, es este finde, o sea que no hay ningún problema. El 8, es decir, mañana. Mañana sábado. Estáis tardando ya si os queréis apuntar a la cosmética y si queréis ver esa visita
bueno, pues guiada y además musicalizada y viendo todos los secretos y las entrañas de este conjunto monumental, incluido el molino, pues el día 23, que es gratuita también la visita, aquí, efectivamente, como pone aquí, es totalmente gratuita y bueno, pues podéis venir a las 12 del mediodía, el día 23 a las 12 del mediodía, para poder disfrutar de ello. Y la forma de apuntarte, pues lo mismo, igarcha con tz@beasain.eus o el teléfono 943-087798. Mañana el taller de cosmética natural es a las 4 de la tarde. Así os vais a poner guapas para luego la noche, pues hacerla menos sostenible, claro, lógicamente, ¿no? Pero sí para disfrutarla. Pues David, gracias. No te quitamos más tiempo, que tienes que ir a preparar la harina para preparar los talos. Gracias a vosotros por darnos voz y eso, pues luego ya sabéis, a las 12 ahí tenemos el taller de talos. La chistorra aquí en Olano. Le voy pidiendo, ¿te eso parece? Es. Es que ricasco. ¿Es nuestro patrimonio capaz de contribuir a un consumo sostenible? ¿Podemos cuidar nuestro patrimonio natural o luchar contra el cambio climático? Jornadas Europeas del Patrimonio 2022. Unas jornadas de puertas abiertas para explorar la sostenibilidad de nuestro patrimonio. Jornadas Europeas del Patrimonio 2022. Ondare aloratuz, gozatu. Departamento de Cultura de la Diputación Foral de Guipúzcoa. Etorkizuna orain. Vamos a ir aprendiendo muchas cosas a lo largo de estos próximos 5 programas. Vamos a estar aquí, vamos a estar en Donostia, vamos a estar en Pasaia, vamos a estar en Zumaya. Fíjate que Guipúzcoa, Carlos, es pequeña, pero la de cosas que podemos hacer en ella, Me vas a decir a mí que acabo de escribir el libro por eso te digo. Y cuando hice el guión no me podía creer todo lo que puede llegar a salir y lo que me he dejado en el tintero, que he ido descubriendo durante el proceso de creación del libro, ¿no? O sea, que podían haber salido muchas más páginas más, pero todo llegará. Bueno, pues si hablábamos de ese taller de cosmética natural y de esa forma de limpiarse los dientes hace 500 años, y que hablaba de que si hierbas y tal y cual, bueno, pues ahora vamos a hablar con Lourdes Azpiazu, que es coordinadora del Museo Zumalacárregui, que ella está aquí con nosotros y que nos va a hablar de esa actividad que han preparado precisamente para sumarse a esta fiesta, que son las Jornadas Europeas del Patrimonio aquí en Guipúzcoa en el 2022. Lourdes, Egunon, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, buenos días. Acércate más al micro, no tengas miedo. Buenos días. Buenos días, Egunon. Y nosotros encantados de que vengas, claro, y que hablemos mucho. Primero, si quieres, del Museo Zumalacárregui. Cuéntanos. Muy bien. Bueno, pues el Museo Zumalacárregui se inaugura en 1989, ya tenemos una andadura de 33 años. A lo largo de estos 33 años hemos hecho sobre todo investigación relacionada con el siglo XIX. En la exposición permanente presentamos el museo está en Ormaiztegui, también municipio de los 18 que conforman la comarca del Goierri. Aquí cerquita. Cerquita, a 4 kilómetros de aquí. Iriarte Erdicoa es un caserío es un caserío urbano que está en la mitad de la población, entre el ayuntamiento y la iglesia. Está también identificado como patrimonio, entonces la intervención ha sido como muy civilina, respetando lo que es la estructura, y está dividida en distintas secciones. En la exposición permanente lo que presentamos es el siglo XIX, desde el antiguo régimen, muerte de Fernando VII, el periodo anterior a la guerra carlista, la primera guerra carlista, final de la guerra, periodo entre guerras y segunda guerra carlista. Luego tenemos un espacio de exposición temporal. En este momento tenemos una exposición preciosa, os recomiendo que vayáis a verla, de verdad. Es un proyecto muy, muy redondo, nos parece muy redondo. El título de la exposición es Elena Tuduri, el secreto del laurel, una pionera en la investigación de la indumentaria vasca y la colección Goicoechea. El título es muy largo, pero es verdad que recoge todo lo que es la exposición. Elena Tuduri, ¿me puedo alargar un poquito con la exposición? Te puedes alargar todo lo que quieras. Bueno, pues si me dejas. Sí, vamos. Escucharos a vosotros, los técnicos que trabajáis en este tipo de instalaciones, es una gozada, porque la mayoría, yo del recorrido que estoy haciendo, y lo digo de verdad, en serio, no porque estéis aquí, no he visto a una persona que no esté involucradísima y que lo comente con esa emoción, que como que se lo viviese, vamos,
¿no? Pues se os paga por ello, pero te quiero decir que... Es verdad que es un lujo de trabajo, nos permite conocer a muchas personas encantadoras, trabajar en distintos proyectos, conocer el siglo XIX en nuestro caso desde distintos puntos de vista. En este caso, pues es una mujer que nace en el siglo XIX, finales del XIX, en 1893, nace en Tolosa, es hija de un industrial y marcha a Madrid a estudiar magisterio, entra en la escuela superior y como trabajo de fin de curso presenta una memoria en torno a la indumentaria vasca. El título del trabajo es, un segundito, el traje y otros asuntos de etnografía vasca, y lo presenta en 1920. Entonces, partimos de una mujer que a finales del XIX nace en Tolosa, a principios del siglo XX se coge el tren y se va a Madrid a estudiar, que en aquella época pues, no eran muchas mujeres las que estudiaban, y hace un trabajo de investigación pionero, porque hasta entonces la indumentaria vasca no se había considerado como un tema de trabajo. Entonces, hace 2 ejemplares de este trabajo. Uno nos consta que está en el Museo del Traje de Madrid y el segundo ejemplar lo custodia la familia. En 2017, uno de los nietos, Emilio Latorre, publica el trabajo de la abuela y en la exposición tenemos la oportunidad de ver el original y también tenemos la oportunidad de ver el trabajo, porque en una vitrina ya sabes que enseñas una página. Claro, esa es la pena. Es abierto. Eso es. Pero tenemos la edición que ha hecho también Emilio, el nieto de Elena, y el trabajo es exquisito. Se hizo mucho trabajo de campo, visitó muchos municipios de Vizcaya, de Guipúzcoa, muchos caseríos. Era una mujer, además, que viajaba con su cámara de fotos, la revelaba ya las propias fotos y recorrió todo el territorio y presentó pues cómo era la indumentaria, pues qué vestidos, qué trajes, de personas masculinas, mujeres trabajando ocurrió que después de publicar este libro en 2017, en Albistur, localizaba una fotografía en la que aparecía una mujer en una casa de Albistur, pero sin identificar el nombre de la casa. En esa fotografía aparecía una mujer no con indumentaria de ese momento, de 1920, sino con indumentaria del siglo XIX, en concreto con un vestido marrón precioso de seda de tafetán y se veía el borde de una pianola. En pocas casas había pianolas. Entonces, Gotzon Uría, el actual propietario de la casa Goikoetxea, identificó la pianola de su casa y se han acercado a esa casa. ¿Y cuál ha sido su sorpresa? Que han encontrado en un baúl la indumentaria que 100 años antes Elena fotografió vestida en esa mujer. Entonces, esta colección la ha donado a Gordallua y para esta exposición se ha restaurado ese vestido que aparece en esa fotografía. Y es un vestido precioso. Se han traído distintas piezas y también ponemos en valor el archivo, que es un archivo extraordinario, y la biblioteca. Hay un equipo de trabajo que lleva 10 años investigando este archivo y esta biblioteca y es con las que hemos colaborado. La exposición es una joyita, una mujer, investigación, colección, exposición y actividades. Y patrimonio. Y patrimonio, eso es patrimonio. Y luego, pues estamos organizando actividades complementarias a la exposición donde presentaremos a Elena en detalle a través de su nieto, presentaremos la colección Goikoetxea en detalle, el archivo en concreto con Miquel Prieto, la colección textil con Anne Albizu, o sea que, vamos, que se le va a dar mucha importancia a esta exposición, sí, y que merece, es que tiene una historia muy bonita. A mí me parece Tú dices, bonita. ¿se encontró en el Goikoetxea de Albistur? En la casa Goikoetxea de Albistur, eso es. Y la exposición estará hasta diciembre y pues os invito a visitarla. No, iremos y lo conoceremos y hablaremos de ella, además, fuera de las jornadas, porque tiene, como bien has dicho, una historia muy, muy bonita, entrañable y un gran trabajo realizado. Y además que eso forma parte de este patrimonio, lo que hablábamos, no son solo edificios, también de vez en cuando, pues mira, ese trabajo realizado por esta mujer guipuzcoana que
que es toda una aventura en una época en la que, como tú dices, la mujer no jugaba ese papel, ese rol en la sociedad ni queriendo, pues vamos, si a esa mujer hoy día le das un smartphone, la que puede liar. La que puede liar. Hablemos de la actividad con la que os sumáis en Ormaiztegui a las jornadas del patrimonio. Nuestro huerto medicinal en el museo. Eso significa que el museo va a tener o cuenta con un huerto medicinal. Bueno, hasta ahora hemos tenido un jardín. Estamos en la mitad del municipio y tengo que reconocer que el estar en la mitad del municipio, al lado de un parque donde acuden familias con niños, niñas, pues es un poco complicado. Es complicado. Porque, bueno, pues tienen pocas oportunidades para jugar con elementos que no están en la calle. Tenemos unos robles fantásticos que dan unas bellotas maravillosas y hacen unas obras de arte sobre el pretil que muchas veces pensamos en fotografiar y hacer una exposición con ellas. Entonces, bueno, pues es complicado esa gestión del jardín. Además, últimamente estamos reflexionando sobre ello y la idea es que para el año que viene lo hagamos más accesible. Y, bueno, pues accesible físicamente y accesible a la población. Y esto es un proyecto piloto. Tenemos la gran fortuna también de tener una vía verde entre Mutiloa y Ormaiztegui. Bueno, ahí hago yo un inciso, la he recomendado muchas veces a nivel cultural, paisajístico. Es preciosa, de verdad, de Ormaiztegui, que sale, es justo encima del viaducto de la Bailey. Hoy no sé ni si lo he dicho bien ahora. Muy bien, bien, perfecto. Vale, y luego pues te metes entre el antiguo Cotominero, sales a Liernea, bajas por el camino de Troya hasta Mutiloa. La verdad es que es un espectáculo esa ruta que la he recomendado mucho, muy bonita. ¿Y ahí también se recogen plantas? Sí. O sea, la idea es pasear, ir por ese recorrido, ¿no? Sí, este recorrido se recuperó, bueno, es el trazado de un antiguo ferrocarril minero que efectivamente transportaba el mineral de hierro que se extraía en el coto minero de Zerain y de Mutiloa, y las dos compañías compartían ferrocarril hasta Ormaiztegui. Luego cada compañía tenía su almacén y de ahí, a través del ferrocarril del norte, se llevaba principalmente a pasajes y para al Reino Unido. Entonces, se recuperó y nosotros desde el museo, desde que se recuperó, organizamos anualmente una actividad, el Día de la Vía Verde. Lo hemos mirado con distintos ojos, desde en invierno, en verano, en primavera, poniendo el foco en la parte industrial, en la naturaleza. Bueno, en esta ocasión lo que hemos hecho ha sido, o lo que proponemos es acercarnos a la Vía Verde, identificar con Clara Gutiérrez, que con ella la verdad es que tenemos mucha experiencia y la experiencia ha sido extraordinaria también, identificar estas plantas, en este caso de uso medicinal, porque podía ser cosmética o gastronómico, bueno, identificar plantas con uso gastronómico lo hacemos en mayo, con un taller gastronómico. Y eso, bueno, pues eso lo dejamos ahí eso para mayo. otra vez. Sí. Eso es. En esta ocasión lo que vamos a poner el foco es en el uso medicinal, bueno, pues el milenrama, el llantén. Bueno, pues Clara nos irá indicando qué plantas son medicinales, como por ahora las podemos recoger, no hay nada que nos impida hacerlo. La idea es ir con unas pequeñas azadas, recoger lo mínimo posible y trasladarlas al museo. Para eso ya tenemos preparado un poquito el terreno, serán dos espacios. Y la idea es que las plantemos ahí. Y con esto, pues también, por un lado, queremos transmitir ese conocimiento del uso de las plantas, en este caso medicinales. Es un taller dirigido al público familiar. Estamos encantados de que vengan padres, madres, niños, niñas. Les daremos azadas y herramienta. Y, bueno, pues haremos que el jardín del museo sea también suyo, que sean propietarios, bueno, pues sean protagonistas en ese jardín y lo consideren como más... Que se pueda cuidar, que lo puedan ver. En un momento dado, entiendo que con la finalidad también de, pues más adelante, elaborar algún ungüento y ponerlo en práctica. Exactamente. ¿No? Eso es. La pena es que no está aquí nuestra doctora, la doctora Arantxa López Ocaña, que seguro que está encantada, se lo vamos a pasar para que, yo no sé si podrá pasar mañana, porque es mañana, Sí. Mañana a las 10 de la mañana, o sea, hay plazas todavía porque son limitadas, ¿no? Sí, son plazas limitadas, tenemos creo que un par o tres de plazas. Pues, sí. Y con 3 euritos que cuesta, o sea, fijaos, son dos. Bueno. O sea, escapaos de cualquier localidad que estéis para poder acudir a esto, que puede ser muy divertido.
divertido y además Sí. va a durar, ¿cuánto dura esto? Un montón, ¿no? Si vais por Villaverde. Empezamos a las 10 de la mañana y bueno, tenemos previsto terminar a la 1, pero seguro que nos alargaremos. Seguro. O sea, que es un planazo. Sí. Es un auténtico planazo. Sí. Pues Lourdes, gracias por estar con nosotros. Pues un placer. Por recomendarnos y seguiremos hablando, porque hay muchas cosas que, ¿no? ¿No crees tú que desde ese lado que sois los y las técnicos debería iba a decir la civilización, la ciudadanía, pues tener más claro, ¿no? Que tenemos un patrimonio que debemos de conocerlo de forma más... no, nos vamos lejos muchas veces a pasar el fin de semana cuando realmente no hace falta, ¿no? No, la verdad es que no. Es un privilegio lo que tenemos aquí mismo en el Goierri y cerca de casa, sin moverte demasiado, con un transporte público estupendo. Tenemos el ferrocarril del norte que pasa por Ormaiztegi con parada cada media hora como si fuera un metro. O sea que no tenemos excusa. No sé qué más tenemos que hacer. Pues seguir incidiendo a través de la radio y de los medios de comunicación para que nosotros lo hagamos, o las redes sociales, como hace Carlos también, pues en fin, para seguir insistiendo que hay un patrimonio y que debemos de conocerlo. Lourdes, es que ricasco por estar con nosotros. De verdad, a vosotros por invitarnos. Encantados y hablaremos, de que nos acercaremos un día a Ormaiztegi y haremos, ¿por qué no? Porque tenemos va a hacer un programa allí fantástico con esta aventura de la nueva exposición, por ejemplo, ¿no? Y vemos de paso qué tal van las plantas medicinales. Pues estupendo, invitados estáis. Es que ricasco. Zuei. ¿Es nuestro patrimonio capaz de contribuir a un consumo sostenible? ¿Podemos cuidar nuestro patrimonio natural o luchar contra el cambio climático? Jornadas Europeas del Patrimonio 2022. Unas jornadas de puertas abiertas para explorar la sostenibilidad de nuestro patrimonio. Jornadas Europeas del Patrimonio 2022. Ondare Aloratuz, Gozatu. Departamento de Cultura de la Diputación Foral de Guipúzcoa. Etor. Bueno, y ahora nos vamos hasta Ordizia, porque precisamente hoy en Ordizia se está celebrando todo ese momentazo del queso, pero eso es otra historia. Nosotros vamos a Ordizia para hablar precisamente de otra actividad que también con ella se suman aquí a lo que es las Jornadas Europeas del Patrimonio Europeo 2022, aquí en Guipúzcoa. Del manzanal a la sidrería. Fijaos qué cosa más curiosa. Vamos a hablar de sidra y lo vamos a hacer con Gema López, que es la responsable de turismo de Ordizia. Gema, Egunon, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Bueno, antes de nada, decir la actividad de la que hemos presentado, que vamos a hablar de ello, en teoría tenía 2 fechas, 9 y 23. 9 es este fin de semana, pero parece que todo se va a concentrar finalmente en el día 23, ¿no es así? Sí, en el día 23. Ha habido ahí, hemos tenido problemas técnicos. Bueno, y entonces, pues para intentar dar un mejor servicio, hemos dicho, pues vamos a dejarlo todo. Entonces sería solamente el día 23, domingo. Eso es. Bueno, del manzanal a la sidrería. Es una actividad muy interesante que además podemos hacer en familia a un precio más que asequible, porque los adultos son de 7,5 euros y los niños son entre 6 y 12 años de 3,5, con lo cual, bueno, pues no nos supone para nosotros mucho esfuerzo a las familias y que podemos conocer en esas 2 horas y media de recorrido. Hombre, pues aquí nosotros lo que hacemos es poner un poco en valor, por un lado, pues nuestro entorno natural, partiendo un poco porque vamos a visitar en primer lugar un manzanal, en este caso concreto el manzanal municipal que tenemos en Ordizia, y partiendo del manzanal y de esa materia prima que es la manzana, después se hace un recorrido un poco para conocer la importancia que ha tenido la sidra, por supuesto no solamente en Ordizia, sino pues en principio en toda Guipúzcoa, pero luego en concreto en Ordizia la importancia que tuvo la sidra y las sidrerías. Es decir, que cuando oímos nosotros la palabra sidrería siempre lo asociamos más, pues yo qué sé, Astigarraga. Sí, a ver, que por supuesto, pero que también en esta actividad la gente va a darse cuenta de que en Ordizia a comienzos del siglo XX, finales del XIX, comienzos del siglo XX, algunas duraron un poco más, pero más o menos ahí concentradas unos años, había un momento en que, bueno, están así certificadas más de 10, 12 sidrerías en pleno funcionamiento.
Entonces, en esta visita, hombre, la mayoría sí, prácticamente ninguna se conserva tal como estaba, pero sí tenemos imágenes antiguas, que entonces en el recorrido lo que se hace es pues parar un poco en los lugares donde estaban estas sidrerías y comentar un poco, bueno, pues igual las sidrerías no todas eran tanto como las conocemos hoy, pero bueno, pues las características que tenían, algunas solamente vendían sidra y no daban nada de comidas, otras sí daban, pero igual la gente se lo llevaba. El tipo de, bueno, pues las cupelas que tenían, hay alguna muy curiosa que tenía las cupelas con nombres de, pues yo que sé, de mujeres, la capacidad, un taller donde estaba el tonelero, porque las cupelas eran muy importantes. Entonces, bueno, pues se conoce un poco la historia de una manera así, pues imágenes antiguas, hay cosas así, anécdotas muy curiosas, y después la misma persona, que es una bióloga, que es la que ha hecho la primera parte del manzanar, que eso a los niños les gusta mucho porque es conocer un poco el proceso de polinización, la importancia que tienen todos los insectos, que muchas veces cuando hay estos bichos y estos, ¿no? que somos un poco así, pero nos vamos a dar cuenta que realmente, bueno, pues luego para conseguir la sidra y todo lo que hay por detrás, hacen una labor muy importante. Entonces, bueno, pues yo creo que es una actividad bonita, pues eso, partiendo de un entorno natural, porque además es una actividad que prácticamente todo se hace al aire libre, partiendo de ese entorno natural, recorrer un poco las calles de Ordizia después, y luego, bueno, y se termina eso, no va a hacer solamente explicación a la parte teórica, pues luego se termina con una degustación, tanto de sidra, eso es, no vamos a hacer solamente contar cosas y no... y luego no probarlo. Una degustación, eso. Tanto de sidra como de... Y de zumo, eso, de zumo de manzana. Vale. Elaborado de manera artesanal porque la chica esta, la bióloga Ollana, que es la que, bueno, pues hace conmigo un poco la parte de la visita, ellos elaboran, ella hace la propia sidra y el propio zumo que se va a degustar. Entonces, bueno, pues ella nos va a contar de primera mano pues el proceso de elaboración. Pues es muy bueno. Tanto de su sidra como de zumo de manzana. Yo ya conozco quién hace su propia sidra, aquí en Donosti, en Igeldo. Lo que pasa que tiene un problema. Ella vive en Ordizia, pero tiene un baserri, sí, pues en Azpeitia y todavía consigue hacerlo. Hay una producción enorme, pero... No. Mi amigo hará unas 130 botellas, de las cuales se trinca el 80% antes de que llegue el momento óptimo de la sidra, pero bueno, no hay problema, Lo que da... Toma gusto y sí, no, está claro, eso sí. No te creas que salen malas, mucho menos. Todo hay que decir que la verdad es que Ordizia siempre está ligada al buen comer y al buen producto, ¿no? Y a nuestro producto y kilómetro cero, porque ahora estáis con el queso también. Sí, hombre, al final Ordizia, el mercado, pues el queso Idiazábal y pues sí, la verdad es que en Ordizia hay la posibilidad de comer bien y bueno, es verdad, y siempre hemos ido y el mercado, la toca de todos los miércoles, bueno, pues por eso, ¿no? Desde el año 1512 que se celebra y bueno, y también en la visita también una de las cosas que se comentan, al final la sidra ha sido uno y las manzanas y las sidras eran uno de los productos muy importantes que se vendían en el mercado. Todos los miércoles en el mercado. Hay unas normativas municipales muy curiosas en que el ayuntamiento regulaba el precio de la sidra e incluso por ejemplo, en años que yo que sé, pues no todos los años, normalmente suele ser igual cada 2 años cuando hay más producción de manzana. Entonces, cuando los años que había igual algo de escasez de manzana o no era el año que más manzanas había, el ayuntamiento, por ejemplo, os dice hay alguna ordenanza que permitía aguar la sidra para poder tener más cantidad, porque la sidra era pues prácticamente la bebida. Luego es verdad que igual era una bebida asociada igual a gente un poco más joven, igual la gente un poquito, bueno, más mayor, pero digo, en aquel momento igual sí que tendían un momento más hacia el vino. También en la visita se cuenta los 2 momentos importantes que ha tenido un poco, que fueron como un parón un poco en la producción de sidra, hace ya muchos años, pero cuando la llegada del maíz supuso que muchas de las plantaciones de manzanos autóctonos desaparecieran, pues porque en aquel momento el maíz fue muy importante y se plantó y se adaptó muy bien al medio, y después ya en el siglo XX pues la plantación de los pinos, es decir, con un rendimiento económico mucho más rápido, y en muchos de los caseríos y terrenos de nuestra de nuestra zona y en general en Guipúzcoa también desaparecieron muchos manzanos pues para sustituirlos por los pinos. Y ahora, Ollana eso lo suele contar muy bien, ahora hay un intento de volver a intentar recuperar pues igual variedades de manzanas diferentes,
antiguamente pues que se habían estado perdiendo, y ya hay gente pues trabajando en sidrerías o bueno, así en caseríos, pues intentando volver a recuperar un poco, no sé si el esplendor que tenía en aquel momento, porque igual el consumo de sidra igual no es tan habitual de como algo diario en casa como igual antes en muchos sitios sí era, pero también se ve un poco, en la visita tratamos de contar eso, ¿no? Pues al final, claro. y unido un poco con las jornadas europeas, eso, ese patrimonio, ¿no? Porque al final, cuando decimos igual patrimonio, siempre lo asociamos mal, yo que sé, pues a un edificio, claro. Un monumento, sí. Pero el patrimonio también puede ser el que la gente, por eso también lo hacemos así en plan familia, pues que la gente conozca un poco, pues eso, estos la costumbre, la importancia de los niños. Eso es. Es que un patrimonio puede ser, Gemma, un patrimonio puede ser una costumbre, una tradición, eso es un patrimonio. Por supuesto, una canción, claro, una forma de elaborar algo, efectivamente, una receta. Entonces, al final, todo esto, y además, yo creo que el mundo de la sidra es muy, muy, muy nuestro, muy, muy guipuzcoano, además. Sí, muy. Sí, entonces, bueno, oye, es la que más. Entre esas ordenanzas habría alguna que se permitía, porque como en otras localidades nos han comentado, no sé si al final esto es un bulo o no, de que ante un incendio se podría utilizar la sidra para apagar el incendio. Sí, también aparecen las ordenanzas. Sí, mira, sí, y aquí en Ordizia hace, creo que el año pasado tuvimos una exposición que era un poco el mundo de la sidra, pero desde el punto de vista de la mujer. Ajá. Y era la historia de varias mujeres, y una de ellas, ahora no me acuerdo el nombre exactamente, pero una de las mujeres, una de las cosas que contaba, esta mujer, ella era de San Sebastián, ella no elaboraba, sino que ella tenía en Donosti como un pequeño puesto pues para vender, para venta de sidra. Y cuando en algún incendio que sufrió, en aquel momento pues, las ciudades medievales muchas se quemaban, la madera, pues era mucho más fácil, y si empezaba el incendio en un edificio, enseguida se propagaba a los demás. Pues esta mujer, el ayuntamiento le ordenó, le requisó la sidra que tenía para pagar el incendio, y contaba un poco la historia de que después no la hayan pagado, claro, ella esa sidra era lo que vendía, claro, para el sustento de la familia, y entonces pues denunció al ayuntamiento, y contaban un poco de historia de mujeres así relacionadas con la sidra, y esa, por ejemplo, también era para pagar. ¿Es nuestro patrimonio capaz de contribuir a un consumo sostenible? ¿Podemos cuidar nuestro patrimonio natural o luchar contra el cambio climático? Jornadas Europeas del Patrimonio 2022. Unas jornadas de puertas abiertas para explorar la sostenibilidad de nuestro patrimonio. Jornadas Europeas del Patrimonio 2022. Ondare Aloratuz, Gozatu. Departamento de Cultura de la Diputación Foral de Guipúzcoa. Etorkizuna orain. Y bueno, antes de irnos, todavía nos quedan unos minutos, también vamos a ir hasta Ezkio y Chaso, porque allí va a haber a lo largo de este próximo mes actividades, va a haber talleres, talleres además para confeccionar bolsas y estuches con las piezas textiles de los autobuses. Nos lo va a contar todo Kizkitza Ugartiburu, que es precisamente la coordinadora del Museo Igartubeiti. Kizkitza, Egunon, ¿cómo estás? Egunon, bye. Oye, qué idea más maravillosa, qué 3 actividades más fantásticas, y qué bien están relacionadas con lo que puede ser la sostenibilidad. Es decir, lo que puede dar de sí no decir desechos, de un autobús, vamos, ¿no? Sí, la verdad es que sí. A nosotros también nos sorprendió cuando tuvimos la ocasión de conocer a las chicas de Cotoy, que a través de ellas, lo que hicimos fue, pues conocer un poco lo que hacen ellas, y pues a través de los textiles de autobús que sobran a la empresa Irizar, ellas pues crean prendas contemporáneas para vestir, y pues a partir de eso, pues empezamos a idear algo para las jornadas estas europeas de patrimonio. Y pues eso, pensamos en una exposición, lo que has comentado tú, y la exposición, aparte de estas chicas de Cotoy, también están Emaús y con su marca de bolsos y de complementos, que se llama Residuos, creo que sí. Y Sin Desperdicio, Sin Desperdicio es la marca de complementos de Emaús. Y pues en la exposición se verá por una parte las prendas elaboradas y diseñadas por Cotoy,
también los bolsos hechos con el mismo tejido de irizar de sin desperdicio. Y estas chicas de Cotoy también lo que han hecho es, bueno, basándose o inspirándose en las prendas del siglo XVI, han creado pues nueva indumentaria relacionada con eso, ¿no? Y bueno, pues un poco la muestra Vamos, que enseñará esto. A la moda sostenible también se le puede dar un carácter creativo importante, ¿no? Sí. Estas chicas la verdad es que hacen cosas muy, muy bonitas, muy originales. Y bueno, sé que para ello han estado también con Ramón García, que es el responsable del Museo de Rentería, que es sobre la moda y los trajes. Y bueno, pues con él les ha enseñado varios trajes del siglo XVI que conservan, y bueno, a través de ello pues se han inspirado y han creado con este nuevo tejido, este tejido de irizar, han creado sus prendas. O sea que cuando vayamos en un autobús de estos, sentados en el asiento y toquemos, diremos, oiga, pues mira, si con esto se pueden hacer hasta ropa, ropa, o sea que es francamente increíble. Esta actividad de la exposición, para ver esas piezas que están confeccionadas por Cotoy, y además lo que hemos dicho, que utilizan esos textiles residuales de irizar, pues la vamos a poder ver el próximo 20 de octubre, o sea que todavía hay tiempo, y es a las 11:30. Es en el caserío Igartubeiti, en el museo Igartubeiti, y podemos verlo de forma gratuita, Quisquicha, es decir, para asistir ¿hay que apuntarse o simplemente con ir ya nos vale? Sí, bueno, con acudir es suficiente, porque junto a la exposición, ese día 20 de octubre vamos a hacer una tertulia que vamos a invitar pues a estas empresas y a estas iniciativas que hemos mencionado, que tratan la sostenibilidad. Y bueno, también ellos son ejemplo de una cooperación entre empresas, ¿no? que han llevado a cabo este tipo de proyectos. Y bueno, pues queremos invitarles y que cuenten un poco, bueno, pues cómo han llegado a estas iniciativas. Y eso es el 20 de octubre a las 11:30, pero la exposición ya la inauguramos unos días antes con la Semana de la Sidra, y bueno, la tendremos hasta mayo probablemente. Sí. O sea, la misma exposición ya va a estar hasta mayo, o sea, hay tiempo para poder verlo, ¿no? Eso es, sí, hay tiempo de verlo y de acercarse para que lo vean, sí. Merece la pena ya de por sí acercarse hasta Igartubeiti, y ya pues si tenemos otra excusa más, pues la verdad es que nos empuja quizá mucho más. Eso en cuanto a la exposición, pero luego hay dos talleres. Vamos con el primero. Uno es dirigido para adultos el día 23 de octubre a las 11:30, y que es un taller en el que, bueno, pues también vamos a aprender a confeccionar, ¿no? Moda a través de esos textiles de autobús, ¿no? Sí, lo que hemos propuesto es, bueno, como aquí, bueno, estamos relacionados con la manzana, con la sidra, pues bueno, hemos pensado en que, bueno, la gente que participe pueda crear su propia ecobolsa, en este caso para llevar una botella de sidra, por ejemplo, ¿no? Entonces, bueno, con esos tejidos pues podrán crear su bolsa y así luego poder reutilizarla. Cuando pensamos en tejidos en un autobús, yo ahora mismo estoy pensando un poco en lo que son los asientos y lo que puede ser el revestimiento del techo, ¿no? Sí, eso es. No mucho más, ¿no? Sí, en este caso es más el tema del techo. O sea, claro. Es como sería como una alfombra así fina con un poco de brillo. Y en diferentes colores. Y bueno, decir que en la exposición van a poder también experimentar y tocar los tejidos. Y bueno, pues así se darán cuenta de que bueno que hay más opciones también. Oye, ¿y es fácil hacer una bolsa de estas características? ¿Lo has podido comprobar tú o...? Sí, bueno, esto lo impartirán las chicas de Cotoy, y ellas ya, como han hecho tanta prueba con tanta prenda y tanta, pues yo creo que ya tienen controlado pues cuál puede ser el mejor para crear este tipo de bolsa, ¿no? Claro, es que hay mucha gente que le encanta este tipo de historias, de recuperar cosas, ¿no? De hacer con materiales darle otra vida, ¿no? Sí, yo creo que al final es de lo que se trata, ¿no? De que, bueno, hoy en día, pues eso, estamos acostumbrados a todo comprar por internet, y bueno, pues tú, bueno, a las prendas, a los objetos que tengas, les puedes dar una segunda vida, ¿no? Y bueno, pues es el caso, ¿no? Pues de una tela de autobús, pues bueno, pues como, bueno, pues se puede crear una bolsa para luego poder utilizarla, sí. Eso es el 23, el domingo, pero el sábado 22 tenemos un fin de semana muy divertido. La familia también puede ser protagonista, puede visitar, por supuesto, el museo, pero además también participar en otro taller en el que con esos residuos textiles de los autobuses
de Irizar, pues crear un estuche en forma de manzana. Sí, eso es tal como he comentado antes, claro, como estamos ahora en plena época de manzana, con la Semana de la Sidra también, pues Claro. bueno, y aprovechando la temática, pues bueno, pues los talleres, o sea, los niños que participen en el taller podrán realizar un estuche para guardar sus lápices y sus bolígrafos y tal, en forma de manzana, que será muy divertido, ¿no? Y cómo lo van a hacer y tal, y bueno, pues yo creo que es también original, ¿eh? El taller este. Tú imagínate la cara de los niños o las niñas que hagan el taller, que vayan con su estuche al cole, y algunos que encima, si tienen que ir en autobús, vayan mirando, pues mira, eso de arriba que ves ahí en el techo, pues con eso me he hecho yo este estuche. Tiene que ser una cosa muy orgullosa, ¿no? Sí, la verdad es que sí, es muy curioso y muy diferente y original, sí. Bueno, todo ello dentro de estas jornadas de las que estamos hablando a lo largo de este primer programa, de los 5 que vamos a realizar por todo Guipúzcoa, y como bien decías, todo metido dentro de las semanas, pero también dentro de vuestro programa con la sidra. El caserío Igartubeiti tiene está ligado a la sidra, pues por muchas razones. Quisquicha, explícanos el por qué, porque estáis además ya con esa semana preparando todos los actos, ¿no? Sí, es así. Bueno, pues Igartubeiti es un caserío lagar, Sí. es un caserío que bueno tiene una máquina inmensa que se utilizaba para hacer zumo de manzana y luego pues se fermentaba y se hacía sidra, ¿verdad? Uh-huh. Y bueno, pues es el corazón del caserío, ¿no? Entonces, bueno, pues la familia vive en torno a esta gran máquina, a este lagar, y bueno, pues nosotros lo ponemos en marcha una vez al año, siempre en torno a estas fechas, a la Pilarica. Y bueno, pues empezaremos este año el 8 de octubre y terminaremos el 14. Y bueno, pues ya están todas las plazas ya agotadas para poder verlo in situ, porque bueno, pues no tenemos mucho espacio para el aforo y bueno, pues está completo, pero bueno, de cara al año que viene, claro, pues bueno. Porque cada año además atrae a más gente, o sea, es un acto ya muy tradicional, ¿no? Dentro de nuestra geografía guipuzcoana. Sí, es así, ya está como muy enraizado y además, bueno, pues la gente que acude al museo el resto del año, pues cuando comentamos que lo ponemos en marcha en octubre, pues ya están en septiembre llamando por teléfono, escribiendo los mails para poder acudir, ¿no? Sí, porque es muy espectacular como, bueno, toda la estructura del caserío, pues gira en torno a ello, se mueve y entonces pues todo el sonido, ¿no? Hombre, verlo en marcha es una maravilla, de todas formas, aunque no lo veas en marcha, también es una maravilla ver el caserío fuera incluso de esta semana, a lo largo de todo el resto del año, porque te das cuenta de cómo se vivían los caseríos antaño, lo duro que era y cómo se aprovechaba la estructura del caserío para ser sostenible, precisamente, ¿verdad? Sí, la verdad es que los caseríos entonces como Igartubeiti eran totalmente sostenibles porque todo lo producían ellos, todo lo tenían ellos, entonces, bueno, pues es un ejemplo de sostenibilidad total, ¿no? Que hoy en día pues estamos como muy lejos, pero también es verdad que era una vida muy dura y había que vivir así, ¿no? Si nos toca vivir ahora como vivían en aquel entonces, a más de uno o una le da un perrenque directamente, eso es así de claro. Sí. Bueno, sí, pues recordamos, sí, dentro de las jornadas, jornadas europeas de la cultura y de la sostenibilidad en este caso, porque este año, como bien hemos comentado, el tema es la sostenibilidad. Tenéis 3 actividades en Igartubeiti, no las dejéis. El 20 de octubre a las 11:30 es jueves, pero bueno, el que pueda, la entrada es gratuita para ver esa exposición, que luego a partir de ahí la vas a poder ver durante también un tiempo hasta, como bien ha dicho, hasta mayo. Y el 22 y 23 los talleres, los precios rondan los 5 y 3 euros, no es para nada un precio inasequible ni mucho menos, y puedes disfrutar conociendo el caserío y haciendo, por supuesto, ese estuche y esa bolsa, la bolsa para llevar una botellita de sidra, que no viene mal, y el estuche en forma de manzana. Pues yo digo para los niños, para llevar los bolis o los libros, los lápices, pero también puede ser un perfecto neceser para nosotros los mayores. O sea que, Quisquicha, eskerrik asko por darnos toda la información, que vaya todo bien y que sea un éxito, que ya estamos viendo que lo va a ser. Muchas gracias a vosotros por ayudarnos a difundir estas actividades y bueno, pues hasta cuando queráis, os esperamos. Eskerrik asko, agur. Dale, Suey, agur. Qué maravilla, ¿no, compañeros? La verdad es que... Sí, hemos hecho una línea recta, Ordizia, Beasain, bueno, curva ya a partir de ahí, Ormaiztegui, Ezquio, la verdad que muy interesante.
Fíjate qué cosa, qué planazos montamos en tan solo media hora, una hora, y la de cosas que muchos nos estamos perdiendo por el desconocimiento que tenemos de nuestro propio territorio, de nuestro propio patrimonio. Y se nos señores, queda corta señores. esta hora, podríamos hacer un programa de 5 horas, 6 horas perfectamente. Sí, porque ya veo que es el momento de despedir, ¿eh? Sí, es el momento de irnos, pero decir no hasta siempre, sino hasta el próximo viernes, que estaremos en Donosti. Pero ojo, cuidado, en Donosti estaremos en el Museo de Cemento Rezola y allí hablaremos de muchas cosas que también van a ser muy interesantes. Estaremos en Donosti, estaremos en Zumaya, estaremos en Pasaya, en Oarsoaldea. Vamos, nos vamos a ir por ahí. Vamos a recorrer Guipúzcoa y 5 programas. Y 5 programas más los que vamos a repetir en nuestra emisión, Claro que evidentemente. sí, ya sabes que puedes escuchar este programa ya a la carta, verlo en YouTube a la carta, o sea que ya a partir de ahora tu patrimonio a la carta. Sed buenos, buen fin de semana, el lunes nos vemos. Agur. Agur.